Bienvenidos a Un Café con la Ciencia. Hoy nos sumergiremos en un viaje científico directamente a las civilizaciones más antiguas de nuestro mundo. ¿Cuáles son estas civilizaciones y qué misterios nos esperan? Quédate con nosotros para que no te pierdas toda esta interesante aventura. Recuerda suscribirte si te gusta el contenido, prepara tu taza de café y ponte cómodo. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil. En especial cuando todo lo que tiene son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes. Así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora. Pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces, incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero tantas historias nos hacen cuestionarnos y hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Prama. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. ¿Suena un poco sospechoso, no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes. Cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo neurálgico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8000 edificios de piedra masiva. Quizá los neurálgicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. La especie humana somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneo encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Bosco. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Bosco era mucho más inteligente porque ellos no están presentes ahora y nosotros sí, pues no más grande no siempre significa mejor. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces, quizá los Bosco pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos primos listos de la humanidad. Algunas personas incluso argumentan que los Bosco no eran diferentes a nosotros. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque del Amazonas alberga al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonía solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados. Incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías, se pueden utilizar unos láseres seguros para mapear el bosque sin dañarlo y así podemos explorar más a fondo.
En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo casarábe. Quizás los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué 12.000 años después de que supuestamente desapareció todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Recher, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sáhara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años. Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo, tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes, eran muy buenos comerciando. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C. esta bulliciosa civilización comenzó a decaer. Probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares muy lujosos que eran muy complejos, con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Gracias por acompañarnos en un viaje más en un café con la ciencia. Recuerda suscribirte si te gusta el contenido. Hasta la próxima.